Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. En este día en el cual todavía estamos viviendo la Navidad, todavía hay ese ambiente y también, ¿por qué no?, ha quedado en nosotros un gran sabor de boca, de acuerdo a cómo hemos vivido esta Navidad. Pues todavía vamos a estar disfrutando unos días más de esta Navidad, de los efectos que hemos vivido y sobre todo, hermanos, gozosos en el Señor de haber participado todavía esta gran oportunidad de vivir una Navidad más. Sabemos que muchos no alcanzaron a vivir esta Navidad y sobre todo algunos, ahora sí que no sabemos si pasaremos al 2014, pero agradecidos por este gran don de la vida, nos ponemos en la presencia del Señor para compartir nuevamente juntos en este segmento del Ser Mujer. Con ustedes, su hermana en Jesucristo, Belén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir y lo que he de callar, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos, hermanos, a dar inicio. Vamos a ver hoy ya lo que es la libertad. ¿Qué es en sí la libertad? Pues sabemos que este gran don el Señor nos lo ha otorgado en el momento, ¿verdad?, que fuimos creados. Nos ha dado un libre albedrío, pero que hay de nosotros cómo hayamos usado esta libertad y que pagamos consecuencias de no vivir esa libertad que el Señor nos ha dado. Y de hecho hemos escuchado comentarios que dicen a veces, ¿por qué el Señor nos dio esta libertad, en este caso de hacer lo que queremos? Pues yo creo que el Señor, que es perfecto y siempre Él sabe qué es lo que nosotros más necesitamos. Él no nos quiere tener para nada, al contrario, nos quiere dar esa libertad para que nosotros por sí solos decidamos hacer el bien o hacer el mal. Entonces vamos a ver qué es la libertad, a qué se refiere el Señor, y nos damos cuenta que qué es lo que piensa el Señor de este tema. ¿Por qué? Porque son escritos que Él ha dictado a Conchita Cabrera de Armida. Entonces, Él mismo nos dice y nos habla sobre qué es la libertad. Dice que la libertad es la más grande aspiración del hombre, pero si se cambian en desorden, lo conduce al despeñadero, al plano inclinado de todos los vicios. Nos damos también cuenta, por ejemplo, ya desde nuestra niñez, nosotros a veces
haciendo comentarios, ay, cómo no, estoy grande para poder hacer lo que hacen mis hermanos, para poder hacer lo que hacen los demás. Inclusive cuando estuvimos en la adolescencia, de igual manera ahorita los adolescentes también dicen, ya quisiera tener los 18 años para hacer lo que a mí me da la gana. Y no se diga ya el joven, ya cuando ya cumple los 18 años, entonces dice, ahora sí, puedo ir acá, puedo ir allá y puedo hacer esto y esto. ¿Y quién me puede decir nada? Nadie. Pues estamos equivocados, completamente equivocados. Recuerdo una muchacha que cumplió sus 18 años, le hicieron una pregunta y dice, ¿cuál es el motivo más grande para ti el poder celebrar tus 18 años o querer ya tener esos 18 años? ¿O qué harías tú ya cuando tú cumplas tus 18 años? Bueno, pues primeramente voy a festejar que ya puedo hacer lo que yo quiero, dijo esa muchacha. Cuando cumplió sus 18 años, la invitaron a festejar sus 18 años y el lugar que ella eligió para celebrar sus 18 años fue irse a un antro. Esto fue lo que ella decidió, porque ella quería, pues claro que aparentemente decimos, es que quiero ya hacer cosas que ahorita no me dejan, no me dan permiso. Pero pues esto de alguna manera es libertinaje. Y entonces esta muchacha se fue al antro con otras amigas y amigos. Y entonces lo primero que querían festejar, pues ahora sí, tomando vino, con toda la libertad de que tuvieran permiso de poder entrar a esos lugares, poder tomar y hacer lo que ellos quisieran. Entonces, claro que escogieron el lugar, porque hay lugares donde pues está más como más familiar, pero escogieron el lugar donde podían hacer lo que ellas quisieran. Esta muchacha, cuando regresó bien briaga a su casa, a otro día no sabía ni de ella misma, porque ahora sí que tomó de una manera excesiva, que no le quedaron ganas de volver a probar el vino. Hasta ahorita no lo puede probar. ¿Por qué? Porque ahora sí que tomó como que una cantidad por año y ahorita se quedó sin ganas de tomar. Entonces no es esto de la libertad, no es tanto el libertinaje, mis hermanos, el libertinaje al que a veces nosotros deseamos. Entonces a esto se refiere el Señor, ¿verdad? La libertad es la más grande aspiración del hombre, pero si se cambian en desorden, lo conduce al despeñadero, al plano inclinado de todos los vicios. La libertad también, bien entendida, consiste en no tenerla, es decir, en la sujeción y en la obediencia. También recuerdo una artista, no voy a decir su nombre, pero esta artista que primeramente cantaba al mundo, después, gracias a Dios, la llamó a experimentar el verdadero amor, y entonces esta hermana ya había vivido una vida disoluta, como el hijo pródigo, en todo lo había probado, vinos, drogas, sexo, todo lo había probado. Por lo tanto, ella estaba cansada de la vida. Se había desembocado tanto hacia el pecado que ya a las alturas donde ya estaba esta mujer, ya no quería saber nada de la vida que estaba viviendo. Lo único que deseaba, dice ella, era
quitarse la vida, pero que a veces todavía hay algún rayito de luz, de moral en estas personas y dicen, es que no debo quitarme la vida le corresponde a Dios, Él es quien me la dio y Él es quien me la tiene que quitar. Y tal vez en eso pensó ella, pero dice ella que hubo un momento en el cual ella ahora sí estaba tan desesperada, había amanecido un día de una borrachera, de haber hecho a las drogas y todo lo que se vive en estos lugares, ¿verdad? Orgías, etcétera. Entonces esa mujer dice que amaneció con ganas de ya no vivir y que hubo un momento en el cual ella prendió la televisión. En ese momento o a esa hora había un programa en el cual estaban predicando la palabra. Entonces, precisamente era un programa protestante, y entonces dice que escuchó que dijo el pastor, tú que te sientes así y así y así, todos los datos que ella en ese momento tenía, que estaba viviendo, se los dijo el pastor. Le dijo, en estos momentos te invito a que pongas la mano sobre el televisor y digas estas palabras. En ese momento ella hizo una renuncia a su pecado, ella aceptó a Jesús ahí, de ahí empezó un cambio. Para la gloria de Dios, después ella, a pesar de que el mensaje lo había recibido a través de un protestante, ella, repito, tenía fundamentos ya dentro de la Iglesia Católica. Entonces ahí se entregó al Señor. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué tenía que vivir esto? Entonces dijo, Dios me dio la libertad y yo hice de mi vida un libertinaje. Señor, ahora te regreso mi libertad. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo este tema ahora sobre lo que es la libertad. Y nosotros, como hijos de Dios, precisamente gozamos de esa libertad. Aunque caímos en libertinajes, pero ahora gozamos la libertad, hermanos, de esas cadenas, de esas ataduras en las cuales caímos. Que Dios ahora sí nos hizo hermosos a sus ojos, pero nosotros por el pecado nos hemos manchado, nos hemos atado y más bien nos hemos dejado que el mundo, el demonio y la carne, nuestros tres enemigos del alma, nos hayan destruido de tal manera, pero que gracias a la bondad y a la misericordia de Dios estamos ahora viendo esa luz, esa claridad, la cual nos hace gozar de esa verdadera libertad. Y repito, aunque caímos en libertinajes, pero ahora gozamos de una verdadera libertad. Por eso y por esta razón es que ya no queremos saber nada de las cosas que nos apartaron del Señor, de las cosas que nos hicieron caer en libertinaje. Entonces decíamos que la libertad bien entendida consiste en no tenerla,
es decir, en la sujeción y en la obediencia. Por eso esta artista de la que les hablo, es que ella dijo, desde el momento en que yo regresé a Jesucristo, desde ese momento le dijo, ¿sabes qué le dijo? Aquí estoy tal como soy. Y le dijo, y así, era muy mal hablada, y le dice, aquí ante tu presencia me desvisto completamente porque tú me conoces por dentro y por fuera. Y sabes qué me hizo caer a ese libertinaje. Pero ahora, Señor, como estoy pagando y voy a pagar consecuencias de mi libertinaje, ahora te regreso mi libertad. Le dijo, yo no la quiero ya no quiero esa libertad, quiero ahora sí atarme a lo que sea tu divina voluntad, eso sí quiero. Claro que pues en este caso es muy fácil, o se dice muy fácil con estas palabras, pero es cierto que aunque es de alguna manera entregarle nuestra voluntad al Señor, y ahí estamos también entregándole la libertad, pero pues el Señor de alguna manera dice, hey, pues tienes tú que administrar esa libertad. Qué bueno que me la entregas, qué bueno que me la das, yo te voy a ayudar, pero tú vas a administrar con mi ayuda y con mi gracia esa libertad que yo te he dado. Y esto es lo que hace el Señor, porque sería muy buenísimo que le dijéramos, Señor, aquí está mi libertad, ya no la quiero porque te he fallado, te he lastimado. Y ya, y luego, muy fácil sería que hacía algo mágico, que voy a caer a un pecado y que me dijera el Señor, no. Nos ha dado la libertad y nos ha dado la inteligencia para conocer lo bueno y lo malo. La libertad en su origen divino es muy buena si se lleva por el camino de la rectitud, como el hombre inclinado al mal. Abusa de ella, la convierte en veneno para su alma. Y esto es lo que hemos hecho. La libertad mal entendida lo inclina a todos los vicios. Quiero ser libre para hacer lo que a mí me dé gana y después ya no encontramos la manera de cómo salir de donde hemos caído. El hombre verdaderamente sabio está sujeto a las leyes divinas, a las humanas y sociales rectas y a la moral. Es la norma de su conducta. El hombre verdaderamente sabio está sujeto a las leyes divinas, a las humanas y sociales rectas, y la moral es la norma de su conducta. Qué importante. Hermanos, yo recuerdo cuando algo de lo que yo le enseñaba a mi hijo, que por desgracia a veces, como decimos, entra por un oído y sale por otra, pero también ellos dicen, no se crea, ahí tengo esos consejos, están muy guardados, quién sabe si tendré la oportunidad de usarlos, pero ahí la tengo. Y a veces alcanzan a usar lo que se les ha enseñado. Ojalá que siempre alcanzaran, pero no siempre hay esas oportunidades, por desgracia. Entonces yo le decía a mi hijo, tú tienes primeramente que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y siempre le insistía en el primer mandamiento. Y luego, después le decía a mi hijo, tú tienes que obedecer, si tú vas a la iglesia, pues tienes que obedecer al sacerdote o a tu catequista, tú tienes que obedecer, sí está bien, pero también tú tienes que obedecer a las leyes civiles. Inclusive cuando tú estés grande vas a manejar, y si tú no respetas los altos, ¿qué va a pasar? Entonces, para todo hay que respetar, también hay que respetar las leyes naturales. Entonces, hermanos, cuando en este caso
estamos cumpliendo con esta enseñanza, pues yo creo que siempre nos va a ir bien. Pero a veces, por desgracia, es muy fácil corrompernos. A veces para no batallar en la vida. Entonces, a veces preferimos corrompirnos. Pero nos dice que la libertad mal entendida lo inclina a todos los vicios, decía, ¿verdad? Pero dice que el hombre verdaderamente sabio está sujeto a las leyes divinas, a las humanas y sociales rectas, y la moral es la norma de su conducta. O sea, cuando se le da a conocer el bien y el mal, y si quiere hacer el mal, bueno, pues ya eso es su decisión, ya es su libertad mal entendida. Ya dijimos que la verdadera libertad es la de los hijos de Dios. El hombre espiritual que aspira a la perfección piensa más allá y busca las dulces cadenas de la sujeción y de la obediencia. Y entonces dice, bueno, revisando y dando, ya compartiendo hace meses de un libro que estuve compartiendo con ustedes, hablaba sobre algunos temas sobre la mujer, sobre todo como esposa, y me ayudó muchísimo a mí en lo personal a entender que la mujer verdaderamente debe de estar sometida al varón. Pero siempre me enseñó también que este varón tiene que estar sometido a Dios. Si no está sometido a Dios, pues ahí estamos en esa lucha, porque el hombre, el varón, necesita estar sometido a Dios. Y entonces un día compartiendo con una hermana, me dijo, hermana, es que usted debe de someterse al hermano. Bueno, sí, está bien, yo no tengo problemas en someterme a mi esposo, pero a veces me ha quitado cosas hasta de Dios, a veces no me deja actuar con la libertad que yo debo de actuar. Y esto lo comentamos, ¿no? Entonces le dije, es cierto, está en el Señor, pero le falta aprender todavía que Él debe de someterse a Dios primeramente para poderme yo someter completamente a Él. De lo contrario, pues nomás te comparto que cuando estábamos fuera del Señor, sí me sometía a Él, eso me enseñaron. Y entonces, pues ahora sí que por desgracia andábamos como dice el dicho por ahí, como los húngaros, de un lugar a otro. No estaba a gusto en un lugar y vámonos para acá, y vámonos para allá, y vámonos para... Hasta que al fin dije, no, esto no está bien. Y entonces a veces por esta razón, hermanos, tenemos esas luchas, porque está mal fundada la libertad. Pero un día, sí, gracias a Dios lo entendí. Y dije, sí es cierto, yo le entrego a mi esposo, ¿verdad? Le entrego a mi esposo toda mi libertad en cuanto a lo que me corresponde como esposa. Y yo pues, ahora sí, como dicen, me lavo las manos y yo le paso la responsabilidad a Él, porque es de Él esa responsabilidad, es de Él. Y entonces dije, sí es cierto, Señor. Cuando yo lo reconocí, hermanos, entonces se rompió una cadena en mi corazón, porque verdaderamente cuando pone uno las cosas en orden, entonces experimenta uno libertad. Cuando se entienden y se ponen en práctica, se experimenta la libertad de hijos de Dios. Esta es
la libertad en esa sujeción, en esa obediencia a Dios y a quien corresponde. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos hablando de la libertad. Esa verdadera libertad, hermanos, que nos da el Señor. Y esa libertad la cual nosotros de niños, de adolescentes, de jóvenes deseábamos para hacer lo que queríamos hacer, aparentemente para ser felices, pero que después nos dimos cuenta que no nos llevó a la felicidad, sino ahora sí a vivir amargos momentos. Entonces nos decía que las dulces cadenas de la sujeción y de la obediencia, dice, esto es verdaderamente lo que hace feliz, porque encuentra entonces el único tesoro que produce la felicidad, es decir, la verdadera paz. También enajena lo que tiene de más grande, que es la libertad de acción y la libertad de entendimiento. Y con estas ataduras se desata, y al perder voluntariamente la libertad, la alcanza. Dice el Señor, desgraciado del hombre libre que se mueve al viento de sus caprichos y sus pasiones, dando rienda suelta a todos sus vicios, sin encontrar en su camino el menor obstáculo, lo que lo detenga. Pero feliz el que sujetó a la razón y a la fe y a la santa obediencia, pisa todo vano deseo y busca en todo la voluntad divina para ponerla en práctica. A veces encontramos tantas maneras de pensar, tantos criterios que ahora sí, gracias a Dios nos ha enseñado a respetar y a entender que cada quien tenemos diferentes criterios y que debemos de tomar, sí, los consejos que nos dan. Los consejos, hay que tomar los consejos que nos sirven. Y que nosotros a veces nos molesta, nos incomoda cuando a nosotros tratan de darnos buenos consejos. Decimos, bueno, pues ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Yo vivo como yo quiero. Y entonces, después de mucho tiempo de vivir en este libertinaje, después decimos, cuánta razón tenía aquella persona que me aconsejó, pero que yo no le hice caso. Qué bueno, hay muchísimas personas inteligentes que saben escuchar lo que les conviene poner en práctica y lo ponen en práctica, esos sabios consejos. Pero en cambio a veces nos molesta tanto que nos den consejos que decimos, bueno, pues que los ponga ella, que los ponga él en práctica, pero a mí que me deje vivir, que me deje, ahora sí, como dice un dicho vulgar por ahí, dice, ahora sí yo hago de mi vida un papalote y lo echo a volar cuando yo quiera. Entonces esto está mal entendido, hermanos, y pues claro que está mal. Pero también nos dice que la libertad humana se olvida de Dios,
nace de la soberbia y tiende a la impureza por los apetitos sensuales del hombre. También la libertad divina nace de la sujeción y de la obediencia y tiende a la pureza por medio de la limpieza de corazón y de la vida interna y espiritual. Pero la primera tiende al mundo y a la disipación, pero la segunda al silencio y al recogimiento. La primera lleva al alma al campo de Satanás, la segunda al del Espíritu Santo. Entendemos también que a veces nosotros, cuando ya hemos vivido una vida de desorden, de pecado, en las cuales sentimos todavía que estamos pagando por nuestros errores y que por estas razones damos consejos a personas que vemos que están a veces caídos en el pecado. Decimos, pero es que yo te lo digo porque yo viví eso. Simplemente a los hijos, hijo, es que yo ya caí en ese hoyo, ya no quiero que tú caigas en ese hoyo. Y nosotros vemos, sobre todo nosotros como madres, como padres, hermanos, vemos cuando un hijo se va a caer y nosotros le decimos, no, por ahí no pises porque te vas a caer al hoyo. Pero a veces no quieren escuchar los consejos de los padres y entonces se caen. Y ojalá que aprendieran de estas caídas, pero a veces, hermanos, ni así aprenden, porque aparentemente ya han aprendido porque ya les ha dolido y todo. Pero a veces, hermanos, todavía a veces le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a los padres, no falta a quién echarle la culpa, menos hemos aceptado pagar las consecuencias de nuestros errores que hemos cometido. Entonces, la humana encadena y esclaviza, en cambio la divina desata y da al alma la verdadera libertad para volar al cielo. Por eso es que ya cuando nosotros hemos experimentado, hermanos, la libertad de esas ataduras, no solamente, hermanos, de pequeños pecados, de pequeñas faltas, sino grandes errores que hemos cometido, hermanos, que a veces nos hemos metido a los terrenos de Satanás, abriendo puertas, yendo a que nos hagan limpias, a que nos echen cartas, a que nos lean el tarot. Todas estas tonterías, hermanos, vamos a pagar grandes consecuencias, porque es Satanás el que nos está tirando esos lacitos para caer. Y nosotros, por curiosos, a veces caemos, hermanos, pero aún cuando ya nosotros, y yo te lo digo por lo que yo he vivido grandes cosas, grandes errores como estos que te estoy contando, abriendo las puertas a Satanás, después pagando consecuencias, después gracias a la misericordia de Dios que nos invita constantemente a su camino, y que después de mucho tiempo le hice caso. Mis hermanos, he gozado de esa libertad, estoy gozando de esa libertad de hija de Dios. ¿Por qué crees que te digo, ya no hay nada a quien yo pueda creerle todo aquello que a veces me sugieren? Porque a veces el mundo me sigue sugiriendo cosas. A veces Satanás me sigue tirando lazos para ver si caigo, hermanos. Pero la mera verdad, la verdadera libertad está
en Dios. Por eso yo ya no creo nada, en nada, solamente en Dios. En Dios, el que da la verdadera libertad. Y también por eso yo gozo de una familia en mi parroquia, de una familia en mi comunidad, los cuales ya no soy sola, quien ha salido de esas ataduras, quien está gozando de esa libertad. Hermanos, gozamos ya de esa libertad. Por eso alabamos, bendecimos, adoramos a nuestro Dios por estas grandes maravillas. Satanás tiende sus redes con estrategias admirables en este campo de la libertad humana y engaña traidoramente a miles de almas halagadas con su falso brillo. No es cierto que el hombre libre alcanza la felicidad. Muy lejos se encuentra de ella el que es esclavo de sus vicios y de sus pasiones. La sociedad, el vacío y el remordimiento siempre lo acompañarán, aún en medio de sus mayores placeres. El hombre delira por la libertad. Pues bien, la libertad está en el dominio propio y en el vencimiento. El hombre que llega a sujetar el espíritu a la razón y a la fe, que vive una vida divina y sobrenatural, que pasa tocando la tierra sin que ésta lo toque, que ni vive, ni piensa, ni se mueve, sino por la voluntad ajena, esa alma es la verdaderamente libre, la que ha roto sus grillos, la que sin impedimento vuela al cielo, la cual ha alcanzado por estos medios la verdadera libertad de espíritu, la cual es la verdadera libertad de los santos. Entonces, por esa razón, hermanos, vale la pena luchar. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, hermanos, estamos viendo lo que es la libertad y sobre todo esa libertad humana, esa libertad que a veces anhelamos tener y que a veces ansiamos tener ya la edad suficiente para decir, gozar de esa libertad. Pero no sabemos, hermanos, a veces ni de qué clase de libertad es la que queremos. No, porque por el solo hecho de no tener el conocimiento de Dios y mucho menos una experiencia de Dios, que es la que verdaderamente, hermanos, nos da la verdadera libertad. Entonces, por esa razón, estamos confundidos. Y claro que el Señor, cuántas veces nos habrá perdonado nuestras ignorancias en las que hemos caído, hermanos. Nos ha levantado. Y caemos y nos vuelve a levantar. Pero, hermanos, cuando ya nosotros adquirimos el conocimiento, el verdadero conocimiento y sobre todo la verdadera libertad, entonces sí, tengamos cuidado, hermanos, porque ahora sí que a veces
con todo, como dicen, con los 5 sentidos, vamos y caemos al pecado nuevamente. Entonces, por esa razón, el Señor quiere abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, hermanos, para poder experimentar el verdadero amor en la verdadera libertad. Oh, nos dice, qué hermosa es la libertad del espíritu. Es la escala instantánea que une el alma en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier hora con su Dios y Señor. Pero esta libertad del infinito precio, ¿en dónde creen ustedes que está? ¿Cuáles son los medios para adquirirla? En la sujeción y en la obediencia, y no tan solo para con el hombre, sino especialmente para con Dios y por Él representado. Pues la sujeción a la voluntad divina trae la paz al alma. La sujeción a la voluntad divina nos trae la paz al alma y rompe las cadenas de la esclavitud. Feliz el alma que llega a comprender y a distinguir estas dos clases de libertad, la una que conduce al precipicio y a la desesperación, y la otra que trae la paz y la unión con el Espíritu Santo. Entonces, ahora ya con esta, para los que no habíamos entendido bien todavía lo que es la verdadera libertad, ahora, mis hermanos, pongamos en una balanza la libertad humana, pero en otra la libertad de espíritu. ¿Cuál es la que pesa más? Hermanos, yo ahora puedo decir que soy feliz. Ahora soy feliz. No quiero decir con esto que no tenga problemas. A veces tengo muchos problemas, pero también me ha enseñado el Señor a través de su palabra, a través de su enseñanza, que también debo de recibir todo aquello que me permita el Señor vivir, todo aquello que se digne enviarme, aún esas pruebas difíciles. Y como les he dicho, hermanos, todo aquello que el Señor nos permita vivir, aún cosas muy difíciles, están dentro del paquete de la salvación. Podemos ofrecerlas también por nuestra salvación. Dios, no quiero decir que Dios quería esto, que Dios tenía destinado esto para nosotros. No, simplemente el poder aceptar la cruz de cada día. Y entonces yo he entendido, hermanos, que verdaderamente nosotros tenemos que asumir con responsabilidad nuestros errores cometidos. Y si yo he cometido muchos errores y estoy pagando las consecuencias de estos errores, pues también me debe de quedar un sabor a salvación, porque debo, en este caso, de ofrecer a Dios todo aquello difícil que me permita vivir y experimentar, que también se convierte en ofrenda. Aún mi propio pecado, cuando yo le digo, Señor, pues yo no tengo ni qué ofrecerte. No tengo nada, Señor, no tengo dinero, no tengo poder, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Te ofrezco mi vida, Señor. Y entonces nos dice, pero la vida es del Señor, es cierto, es del Señor. Te ofrezco mi pecado, Señor, es todo lo que tengo. Y aún mi pecado
lo recibe el Señor, aún mi pecado. Y mucho más cuando le digo, Señor, aquí está esta pecadora que quiere cambiar, que quiere ser buena. Aquí está, ayúdame. Y ahí está el Señor en nuestra ayuda. Pues vamos a pedírselo en oración, hermanos, unidos en un mismo espíritu. Pidámosle al Señor que nos dé la verdadera libertad que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en estos momentos te agradecemos profundamente, Señor, todos los dones recibidos. Te damos gracias, Padre, por el don de la vida, por el don de tu amor, por el don de tu misericordia. Gracias, Padre, por haber pensado en nosotros desde toda la eternidad. Este es un gran regalo. Por haber pensado en mí, que yo existiera sobre la tierra. Gracias por haberme dado a conocer el plan de salvación. Gracias, Padre, también porque siempre poniendo la mirada sobre mí, Señor, tú me atrajiste hacia ti. Constantemente, Señor, me llamabas, me esperabas con los brazos abiertos. Por eso te doy gracias, aún por mi pecado que me hizo caer y me hizo reconocer que solamente tú podías levantarme. Padre, ¿cómo no agradecerte tantas bondades y tantos beneficios? En estos momentos, Padre, queremos unirnos como hermanos, como iglesia, para poner en tus manos divinas nuestra libertad. Y comparar, Señor, esa libertad que nosotros, Señor, la hemos transformado en libertinaje. Y que aunque en estos momentos pagamos consecuencias de nuestros errores, mas sin embargo, Señor, saboreamos la libertad que tú nos has otorgado como hijos de Dios. Porque nos has liberado, Señor, de ataduras del mundo, del demonio y de la carne. Gracias, Señor, porque tú no has escatimado a tu propio Hijo, Señor, para lavarnos, para purificarnos con la sangre del Cordero. Por eso, Padre, te doy gracias por esa libertad que me has otorgado día a día. Y que seguiremos, Señor, luchando con esta libertad. Pero que ahora, Señor, podemos sujetarnos a ti, obedecer las leyes divinas para poder, Señor, seguir esperando y experimentando esa libertad hasta que nos lleve un día, Señor, a tu presencia y a gozar de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Mientras tanto, Señor, te decimos, aquí estamos todavía, Señor, como pecadores, todavía luchando por deshacernos de ataduras, Señor, que todavía no hemos alcanzado a ser libres, pero que estamos en el camino adecuado
estamos en el lugar adecuado para ser libres y poder someternos a tu señorío, Jesucristo. Gracias. Y hoy proclamamos, Jesús, que todo el honor, que toda la gloria de lo que hemos aprendido, de lo que estamos experimentando y vamos a experimentar, corresponde a ti. Por eso te damos gloria, alabanza y adoración. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, Jesús. Bendito seas. Ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.